pirámides son los edificios de piedra más antiguos del mundo. Llevan en pie casi 5.000 años y lo más probable es que sigan estándolo durante otros tantos más. La gente siempre se ha sentido fascinada por ellas a causa de su tamaño, su resistencia y su antigüedad. Las pirámides no son difíciles de encontrar en Egipto. Hay más de 80 diseminadas a lo largo de las orillas del Nilo y algunas de ellas por su forma ni siquiera son auténticas pirámides. De estas últimas, las más famosas son la pirámide escalonada y la pirámide acodada, cuyas caras son curvas. Una cosa sí es segura: los egipcios debieron necesitar meses de cuidadosos cálculos y planos antes de empezar a construir cada pirámide. Lo primero que tenían que hacer era elegir el sitio adecuado. Esto puede parecer muy sencillo cuando se piensa en los kilómetros y kilómetros de desierto de que disponían para edificar, pero resulta que una pirámide no se podía alzar en cualquier sitio. El lugar elegido tenía que reunir unas características muy determinadas. Para empezar, la pirámide tenía que estar situada en la orilla oeste del Nilo, es decir, en el lado por donde se ponía el sol. Esto se debía a cuestiones religiosas. Además, tenía que quedar bastante por encima del nivel del agua para que las crecidas periódicas del río no la dañaran, pero sin estar excesivamente lejos de este, pues las piedras con que se edificaba se trasladaban en barcos por el Nilo hasta el punto más cercano posible. Desde luego, el transporte resultaba mucho más fácil por agua que por tierra. Por otra parte, los constructores tenían que dar con una base de roca sólida que resistiera el enorme peso de la pirámide sin romperse. Por último, tenía que estar cerca de la capital, o mejor aún, cerca del palacio del rey, de forma que éste pudiera visitarla con facilidad y comprobar personalmente los progresos de su tumba. Una vez que se elegía el emplazamiento, se podía empezar a trabajar en los planos de la pirámide. En primer lugar, se quitaba la capa superior de arena y grava para dejar al descubierto la roca de debajo, que actuaría a modo de cimientos. Pero antes de que esta roca sirviera para la cimentación, había que nivelarla con toda exactitud. Por ejemplo, la Gran Pirámide, cuyos lados miden 230 metros cada uno, está perfectamente nivelada. Su esquina sureste está tan solo a 1 centímetro más de altura que la esquina noreste, lo cual, teniendo en cuenta el enorme área que abarca el edificio, es todo un logro. Pero la pirámide no podía estar orientada en cualquier dirección. Cada lado debía mirar exactamente a cada uno de los puntos cardinales, es decir, norte, sur, este y oeste. ¿Cómo se las arreglaban para saber dónde quedaba exactamente cada uno de estos puntos? Esto no lo sabemos con seguridad, pues sus medidas son demasiado exactas para haberlas obtenido estudiando tan solo los movimientos del Sol o de la estrella polar. Probablemente la solución consistía en trazar una línea que fuera exactamente de norte a sur. Así pues, en el centro del círculo se situaba un hombre con un bastón que tenía un agujero en lo alto y desde allí esperaba, mirando hacia el este, a que la estrella elegida se alzara en el cielo sobre la pared. Cuando lo hacía, se marcaba en la pared el punto exacto por donde había aparecido, y cuando varias horas después la estrella desaparecía tras el muro por el oeste, se marcaba este otro punto. Entonces se dibujaba una línea recta desde cada punto hasta el suelo, empleando probablemente una plomada para estar seguros de que la perpendicular era exacta. Después se alargaban estas dos líneas hasta que se cruzaban en el centro del círculo, y al trazar la bisectriz del ángulo formado por ambas rectas, se hallaba la línea que iba exactamente de norte a sur. Más tarde, una vez trazada esta línea, y como sabemos que los antiguos egipcios contaban con instrumentos que les permitían dibujar ángulos rectos, les resultaría sencillo calcular dónde quedaban el este y el oeste. La base de la pirámide tenía que ser un cuadrado perfecto. Esto quería decir que las 4 caras debían tener exactamente la misma longitud y que los 4 ángulos debían ser ángulos rectos. El conseguir esto no debió resultar nada fácil, sobre todo teniendo en cuenta las enormes distancias que había que medir. Pensemos tan solo que cada cara de la Gran Pirámide mide unos 230 metros, es decir, 2 veces y media la longitud de un campo de fútbol, y que el área de su base es de unas 7 veces y media el área de un campo de fútbol. Las pirámides se construyeron con 2 tipos de piedra diferente, una bastante blanda llamada piedra caliza, con las que se edificaba la mayor parte de la pirámide, y otra mucho más dura llamada granito, que se empleaba en muy poca cantidad.
Ambos tipos de piedra tenían que extraerse del suelo y hoy día todavía se trabajan en Egipto muchas de las canteras que se abrieron en aquella época. Lo primero que había que hacer era abrir un hueco en la pared de la cantera, un hueco lo bastante grande como para que un hombre pudiera meterse dentro a trabajar. El suelo de este hueco sería la parte de arriba de la piedra que iban a extraer. Entonces, uno de los hombres se metía en el hueco y con ayuda de un largo cincel de cobre cortaba la parte de atrás y los laterales de la piedra. En este punto del trabajo había que andarse con mucho cuidado, pues si la piedra se abría en una dirección que no era la adecuada, todo el trabajo que llevaban hecho hasta entonces no hubiera servido de nada. Una vez separado el bloque, se extraía de la pared con ayuda de palancas y a continuación se empezaba a trabajar la siguiente piedra. Como ya dijimos, para construir las pirámides más grandes se emplearon millones de toneladas de piedra, la mayor parte en forma de bloques de 2,5 toneladas cada uno. Desde luego, el traslado de estos bloques no era tarea fácil, aunque los egipcios se las arreglaron para conseguirlo. Las pirámides quedan cerca del río, igual que las canteras. La solución obvia, por tanto, consistía en transportar la piedra río abajo por medio de barcos. Las pirámides ya no son blancas, brillantes y perfectas, como eran cuando se construyeron hace miles de años. Sin embargo, todo su tamaño y su fuerza no consiguieron mantener a salvo los cuerpos de los faraones y todas ellas estaban ya vacías cuando los arqueólogos modernos las examinaron. En efecto, las tumbas habían sido saqueadas hacía siglos, probablemente tan solo unos cientos de años después de que se construyeran. Hoy día, las pirámides se alzan vacías y abatidas por el tiempo, pero aún así todavía nos impresionan su grandeza y su poder. Han sobrevivido a muchas de las obras más recientes de la humanidad y parecen estar dispuestas a cumplir el propósito de sus constructores, durar para siempre. John Weeks en Las Pirámides.